Vale. Nada, quería daros la bienvenida a este webinar de acoso sexual y o por razón de sexo. Va a ser impartido por Elena, una compañera nuestra. Ella es experta en recursos humanos y es agente de igualdad de género también. Y bueno, se dedica tanto a la formación en ámbito de igualdad como a la consultoría técnica de igualdad. El webinar va a tener una duración de 2 horas, terminará a eso de las 12 y en él vamos a ver la diferencia entre acoso laboral, acoso sexual, acoso por razón de sexo. También vamos a ver las tipologías de acoso. Muy interesante también que vamos a ver la normativa y la obligatoriedad y también las pautas para ver cómo se elabora el protocolo. Bueno, y también ejemplos y herramientas para prevenir el acoso. Más o menos esa va a ser la temática del webinar y bueno, doy paso a mi compañera, espero que lo disfrutéis. Para cualquier cosilla estoy por aquí, ¿vale? Por si hay algún problema, que ir admitiendo a los compañeros. Y nada, espero que lo disfrutéis. Voy a hacer Muchísimas repaso gracias. de las que habéis escrito el nombre por si me falta alguien. Roxana García, Natalia, No sé si de Keila Rodríguez, vosotros. María Martín, Patricia Bruces, Victoria, Ana Ferreira, Sonia Rodríguez, Yolanda. Vale, creo que sí. Venga, muy Vale, bien. muchas gracias, Elena. Nada, gracias a ti. Si me das permiso para poder Perfecto, sí, compartir la pantalla, genial. ahora mismo. Muchas gracias. Fenomenal. Bueno, pues Vale. bienvenidos todas las personas participantes a este webinar que, como bien ha dicho mi compañera, bueno, pues va a versar sobre la prevención frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo. Indicadme, por favor, si veis bien la pantalla, la presentación. Voy a ponerla en modo presentación. Se ve perfectamente, Elena. Vale, genial. Pues venga, como el índice ya más o menos lo ha dicho Paula, pues vamos ahora a ver, bueno, brevemente me voy a presentar para que me ubiquéis. Soy licenciada en Humanidades, posteriormente realicé un máster en Recursos Humanos. Como me encanta todo el tema del liderazgo, del género, de las mujeres, pues también realicé un máster en Mujer y Liderazgo. Me encanta la metodología del coaching e intento aplicarla en mis formaciones y en mi día a día. Soy agente de igualdad de oportunidades y llevo más de 10 años trabajando como docente, tanto en la administración pública como en empresa privada, en acciones formativas que versan sobre recursos humanos, habilidades directivas, comunicativas, coaching de equipos, liderazgo sistémico, etc. Y llevo aproximadamente más de 5 años realizando planes de igualdad en empresa en distintos sectores y a nivel nacional. Dicho esto, voy a trasladaros cuál es mi propósito, qué quiero conseguir en este ratito que vamos a compartir en estas 2 horas. Bueno, pues sensibilizaros en todos estos temas que muchas veces están ocultos, pero están ahí, y también proporcionaros las herramientas, bueno, para cómo poder prevenir y atajar en caso de que sucedan este tipo de situaciones tan humillantes y que generan a nuestro alrededor pues un mal ambiente laboral, un mal clima laboral que se extrapola además a otros ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, partimos de que estas acciones van en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 para lograr la igualdad entre géneros y empoderar a mujeres y niñas. Venga, vamos a sentar las bases. Lo que quiero es que diferenciemos muy bien los 3 tipos de acoso que se pueden dar. El acoso laboral, también llamado acoso moral, psicológico o moving. Luego el acoso sexual, acoso por razón de sexo. Sí, jo mateixa. ¿Se escucha por ahí a alguien? Ah, sí, sí, perfecte. A ver. Bueno, venga, pues empecemos. Elena, un segundito antes de comenzar, ¿puedes hacerme coanfitriona? Y así Sí, voy, ahora para que tú no estés mismo. pendiente de añadir a las personas. Sí. ¿Listo? Sí, bueno, sí, te hago yo la coanfitriona. ¿Tú puedes compartir a la pantalla? ¿La veis? No, hemos dejado de verlo. ¿No? Ah, Parece que al pues haberme dado... un segundito.
No, no puedo. No hay opción de compartir con anfitrión. Ahora mismo me impide compartirla. Vale. Prueba ahora. Perfecto, ya sí. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Un segundito que voy a ampliar. Vale, ¿ya la veis bien? Venga, pues comenzamos. Fijaos, el etólogo Konrad Lorenz, la etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales. Partió todo de ahí. Él estaba, bueno, presenciando en muchas ocasiones, cuando estaba en la naturaleza, que un grupo pequeño de animales, 4 o 5 animales, de tamaño chiquitín, acosaban, atosigaban a otro que era de mayor envergadura. ¿Cuál era su objetivo? Atosigarlo, acorralarlo. ¿Para qué? Para que este animal más grande huyera de ahí, para que se fuera a otro territorio. Entonces, Lehmann, bueno, pues vio que este comportamiento que sucedía en la naturaleza también se podía extrapolar al mundo laboral, ¿vale? Y de ahí surgió el concepto de acoso laboral. ¿Y qué significa? Atacar a alguien con un objetivo, hacerle sufrir. Es esto. Una persona o varias personas atacan a alguien de forma muy importante, sistémica, al menos una vez por semana y recurrente en el tiempo, durante 6 meses. Y conlleva ciertos comportamientos, órdenes, palabras, actuaciones que tienen como único fin desacreditar, aislar a una persona. ¿Para qué? Para que abandone su trabajo, para que se vaya, dañando además su dignidad e integridad psíquica. Fijaos, estos comportamientos de al menos una vez por semana y durante 6 meses, a día de hoy, bueno, pues se pueden dejar un poco en el aire, ¿no? Porque a lo mejor un comportamiento reiterativo que a lo mejor se da varias veces por semana, incluso no hay que esperar a que lleguen los 6 meses, ¿no? Para considerarlo acoso laboral. En menos tiempo también se podría catalogar así. Pero bueno, tenemos como marco de referencia este tiempo, ¿no? Acoso laboral versus conflicto. ¿Qué pasa? Que hay veces que llamamos a todo acoso. Ay, es que me están acosando, es que de verdad no aguanto más. Pero a lo mejor no es un acoso porque no cumple con las características que hemos visto antes. ¿Y en qué varía? En su frecuencia y en la duración. Fijaos, el acoso laboral es un proceso que va atravesando varias fases, desde que se desata el conflicto puntual hasta que esa persona es excluida de la empresa, ¿vale? ¿Qué pasa con un conflicto? Pues que un conflicto es algo puntual en el tiempo. Normalmente dura no sé, una semana, un mes X, pero el objetivo no es atentar contra la dignidad de la persona. Simplemente hay un conflicto de intereses que tienen que ir solucionando entre esas personas. En ello cabe la mediación, cabe el hecho de hablar, de comunicarse, de llegar a un entendimiento. En el acoso, no. ¿Vale? Lo que quiere es destruir a la víctima, con lo cual no hay negociación posible. Y fijaos, el acoso laboral es uno de los riesgos laborales más importantes en la vida laboral. Además, se da en todas las naciones. O sea, no es algo de España, no, es algo generalizado que se da en todo el mundo. Y ahora os lanzo esta pregunta. ¿En qué tipo de empresas pensáis que se puede dar más el acoso? Venga, ¿podemos abrir micros? ¿A alguien se le ocurre? ¿En qué empresas se puede dar más este acoso laboral?
Quizá en el sector privado más que en la administración pública. Ujú. ¿Y dentro del sector privado, en qué empresas? ¿Qué tipo de empresas? ¿Cómo es el liderazgo? Donde pueda quizá jugarse algún tipo de promoción, donde haya una competitividad. Ujú. Bien, por ahí puede ir el acoso laboral, ¿no? Alguien que brilla dentro de la organización y al que nos queremos cargar, ¿no? Porque a lo mejor la presencia de esa persona evita mi promoción. Ujú. Muy bien. Fijaos, normalmente se da en unas empresas que están altamente regladas, jerarquizadas, donde los nexos de unión son muy fuertes y a lo mejor el hecho de que entre alguien nuevo a la empresa puede desencadenar esta tipología de acoso. Y son, como os decía, instituciones muy regladas, muy conservadoras, poco tolerantes hacia la diversidad y bueno, pues donde existen esos fuertes vínculos, ¿no?, entre las personas que trabajan ahí. Mil gracias por tu aportación. Y fijaos, en España 1,5 millones de personas son víctimas de acoso laboral. El porcentaje, si lo comparamos con el nivel europeo, es bastante más alto. Con lo cual, bueno, pues es algo que tenemos que atajar, que tenemos que ver cómo podemos poner freno. Y para eso las empresas tienen un papel fundamental. No mirar hacia otro lado, sino ver qué está pasando y ver qué indicios hay. ¿Qué fuentes son las que generan esos conflictos? ¿Por qué se producen? Y fijaos, ¿qué sintomatología experimenta la víctima? Pues alteraciones en su estado de ánimo, conductas asociales, afecciones fisiológicas e incluso puede llegar a realizar conductas que se lesione, autolesivas. ¿Cómo se puede realizar este acoso? Pues normalmente entre compañeros, acoso horizontal, y luego también suele ser un acoso vertical descendente, es decir, desde un mando superior a un subordinado o varios subordinados o subordinadas. También se da el acoso vertical ascendente y es de subordinados a mandos superiores. Y ese normalmente se da más en las administraciones públicas que en las empresas privadas. Algunos datos. ¿Quién sufre más acoso laboral? Suelen ser las mujeres, cuyas edades oscilan entre los 32 y los 55 años. Pero fijaos también aquellas personas que a lo mejor proceden de grupos minoritarios y que entran a trabajar en la empresa. Y fijaos, según una encuesta del año 2017 y 2020, se refleja que el 67% de los autores de este tipo de conductas abusivas son hombres, mientras que el 66% de las víctimas son mujeres. ¿Vale? Y mirad, normalmente el acoso lo puede sufrir cualquier persona, independientemente de su casuística, de sus características personales, da igual. Pero es verdad que hay ciertas personas que son diana de mobbing. ¿Cuáles son? Pues fijaos, como decíamos antes, alguien que a lo mejor entra a la empresa y rápidamente promociona. Profesionales brillantes, con estrella, como decimos en recursos humanos, con un comportamiento ético, con muchas habilidades de empatía, con mucha asertividad. ¿Y qué pasa con estas personas? Que destacan del resto de miembros y constituyen una amenaza para el resto. Son personas asertivas que no se resisten a la manipulación, que reaccionan frente al autoritarismo y no se dejan avasallar. Y además, fijaos, no tienen por lo general ninguna patología, ni son particularmente débiles o vulnerables, sino al contrario. Y como os decía, fijaos, un 15% de personas trabajadoras en España son víctimas de acoso laboral y la media europea se sitúa en el 9%, con lo cual qué importante es tomar medidas al respecto y no mirar hacia otro lado. Vamos a poner algún ejemplo para, bueno, pues bajar un poquito a la tierra todo esto. Imaginaos que yo estoy en mi puesto y veo que de forma periódica y reiterativa yo quiero desarrollar de forma efectiva mis tareas, pero es que no me brindan la información suficiente para ello.
O veo que las personas que hay a mi alrededor pueden acceder a ciertos tipos de formación y a mí me la deniegan. O me quiero comunicar con X clientes o X personas de otros departamentos y no me facilitan esos medios para comunicarme. O incluso, fijaos, esto sucede mucho. Si yo, por ejemplo, tengo una alta cualificación, me asignan tareas muy por debajo de mi nivel. O al contrario, a lo mejor no tengo mucha cualificación y me encomiendan tareas que son muy complejas, muy difíciles para mí de llevar a cabo. También, imaginad que estamos en una reunión y yo quiero aportar ideas innovadoras, creativas. Bueno, pues es como si nadie hablara. No tienen en cuenta mis ideas, ¿vale? O cometo un fallo rutinario que no va más allá y parece que se va a hundir la empresa, ¿no? Lo dramatizan al máximo. Y también se pueden producir faltas reiteradas de respeto. Con lo cual, fijaos qué sensación debe provocar este tipo de situaciones en la persona que es la víctima, ¿no? La persona que lo sufre. Un día y otro y otro y otro. Os pongo un ejemplo. Durante varios meses, una empleada se veía obligada a hacer muchísimas más horas de las que les correspondían. Ella quería cumplir con su horario y salir a la hora adecuada. Entendía que de forma puntual, pues si tiene que salir un día más tarde, pues no pasaría nada, pero no por sistema. Ella se lo dijo a su jefa y ésta le decía en múltiples ocasiones: organízate mejor, es que eres un desastre, así ¿cómo vas a llegar? Es que es imposible. Lo que te pasa a ti es que no sabes priorizar. Si te centrases en algo, por lo menos algo harías bien. Pero es que estás desubicada. ¿Me escuchas? ¿Cuántas veces tengo que repetirte las cosas? De verdad, es que no me sirves. Estas faltas de respeto eran continuadas día tras día, día tras día, incluso delante de su equipo de trabajo. Fijaos, ¿ahora qué pasa? Que con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, con el uso de las videoconferencias que cada vez es más frecuente, pues aparecen nuevas formas de acoso laboral. Ya no es solo la presencialidad cara a cara, sino que también a través de estas redes se puede ejercer acoso laboral. Y se puede compaginar tanto de forma presencial como virtual, con lo cual la cosa todavía se agrava un poco más. Ejemplos, pues un ataque en una red social que puede impactar y puede mermar la salud mental de esa persona que lo recibe. O incluso, imaginaos que a mí me dicen, nada, me llama mi jefe y me dice, nada, Elena, en 2 minutos prepárate que tenemos videoconferencia, una reunión con unos clientes importantes. Pues yo me quedo así y digo, pero ¿cómo no me han avisado antes? Vale, pues ese hecho de forzarme a asistir a esa reunión sin previo aviso o incluso convocarla a sabiendas de que yo no voy a poder asistir, pues eso de forma reiterada, junto con otras cosas, ¿no? También puede ser una forma de acoso laboral virtual. O destacar, fijaos, aspectos negativos, un feedback negativo mediante correo electrónico que no va dirigido solo a la víctima, sino a más personas. O crear grupos de trabajo en esas videoconferencias clasificando a las personas asistentes y delegando funciones desagradables a la persona acosadora o excluirla incluso de otras tareas que pudieran ser interesantes o enriquecedoras para ella. Esa ausencia de desconexión digital, ese tener que estar siempre pendiente de emails, incluso a horas que no corresponden dentro de la jornada laboral. O incluso provocar el aislamiento e interacción social de la persona acosada, es decir, ningunearla, ignorarla, como si no estuviera presente en esa reunión. ¿Qué podemos hacer ante estas situaciones? Pues, en primer lugar, la persona que lo está sufriendo, comunicarlo a la persona adecuada. Y para ello, la empresa tiene que poner mecanismos suficientes como para saber a quién nos tenemos que dirigir en estas situaciones. Porque si no, ¿a quién se lo decimos? ¿A quién se lo comunicamos? Y luego también es muy importante que por parte de la empresa
se estructuren bien las funciones y las tareas que ha de realizar cada persona de forma específica. Que cada una de las personas que componen la compañía sepan específicamente qué tiene que hacer, ¿vale? Y no solo ella, sino el resto del equipo. ¿Para qué? Pues para saber a quién tenemos que dirigirnos ante alguna actuación que tengamos que hacer, ¿vale? Esto da tranquilidad, relaja. Luego también realizar esas evaluaciones psicosociales periódicas. Hay muchas empresas que no las pasan o las pasan de uvas a peras. No, esto tiene que ser algo continuo para ver la evolución, para detectar si realmente puede haber algún tipo de acoso o alguna situación incómoda dentro de la compañía, para palpar cómo es el clima laboral. Y luego, por supuesto, crear aquellos mecanismos necesarios para denunciar y controlar este tipo de situaciones. ¿Qué conseguimos? Cuando estamos haciendo todo esto, pues conseguimos muchas cosas. Lo primero, ocuparnos del problema. La persona acosada piensa, jolín, qué bien, tengo apoyo por parte de mi empresa. Veo que se está preocupando y que además está poniendo los mecanismos necesarios para terminar con esta situación, con lo cual esto me da tranquilidad. Y fijaos, si la empresa también le da un toque a la persona que acosa, ojo, pues quizá piensa, esto no es una broma, ¿eh? Voy a tomar conciencia de la situación y voy a frenar mi comportamiento para que esto no vaya más. Entonces, bueno, pues son cuestiones interesantes que tenemos que tomar en consideración. Ahora os voy a poner un ejemplo de conflicto laboral. Fijaos, imaginad que yo estoy en mi puesto, realizo funciones administrativas y por encima de mí tengo a dos personas que entre ellas se llevan fatal. No fluye la comunicación, apenas dialogan, ¿vale? Y estas personas a mí me encomiendan un montón de funciones cada día. Pero, ¿qué pasa? Que a mí no me dicen cuáles son las prioritarias, ni las urgentes, ni por dónde tengo que empezar, ni cuáles son las importantes. Intento ponerme en contacto vía telefónica con ellos, pero es que no hay manera, ¿vale? Entonces, esto es un conflicto que me surge a mí, ¿no? En mi puesto de trabajo, día tras día, y que tengo que atajar. ¿Qué haría? Bueno, pues se me ocurre como idea mandarles un email a ambas personas y decirle, he recibido de vosotros estas tareas, no sé por dónde empezar, no sé cuáles son las prioritarias para cada uno de vosotros y a mi entender yo haría la lista siguiente. Entonces voy formulando las tareas por orden y el tiempo de dedicación que me va a llevar cada una. Y concluiría diciendo, si no recibo por vuestra parte ninguna aclaración antes de tal día, entenderé que ambos estéis de acuerdo y así las voy a realizar. Vale, pues esto es un conflicto puntual que se puede resolver de forma satisfactoria. O sea, esto no es acoso. Para que se dé acoso se tienen que dar todos los condicionantes que hemos visto antes. Venga, ahora si os parece, bueno, ¿cómo os queda claro lo del acoso laboral? ¿Tenéis dudas? Comentadme, ¿cómo vais? Bien, creo que es la primera vez que he logrado entender la diferencia entre los dos términos. Pues mil gracias, me alegro un montón. Cualquier duda que te surja, ya sabes que puedes contactar conmigo y nada, procederé a solventarla, ¿vale? Venga, pues ahora sí. Yo opino Sí, igual que la compañera. Es la primera vez porque a veces te dan tanta información que no está claro y aquí vas directa al grano. O sea, te felicito porque la verdad, genial. Muy bien, muy muchísimas bien, gracias. Mil muy bien. gracias. Yo me emociono, ¿eh? Porque esa es la mayor satisfacción que puedo Sí, recibir. sí, O sí, sea sí. que, Ujú. mil gracias. Sí. Venga, pues ahora vamos a pasar a otro tipo de acoso completamente diferente, que es el acoso sexual. Y fijaos, hay muchos mitos en torno al acoso sexual. Entonces, vamos a ir desmontándolo. Para ello os voy a lanzar una serie de preguntas y me vais diciendo lo que consideráis que es, si es verdadero, si es falso. Vamos a por ello. ¿Todas las víctimas de acoso sexual pensáis que son mujeres?
No, No, pero quizá la mayoría sí, yo diría. No, también se da no, entre parejas homosexuales o también se da al revés, de mujeres hacia hombres. exacto, sí. Pienso Muy que bien, por así lo que es, sea más mujeres, pero también a hombres también. exacto. Fijaos, tal y como habéis dicho, aunque en menor medida, los hombres también pueden ser víctimas de acoso sexual. Imaginaos una empresa que está feminizada, solo hay mujeres, no hay ningún hombre. ¿Pensáis que debemos incluir un protocolo de prevención frente al acoso? Sí, 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 también en ese Sí, caso, Sí, ¿no? Exacto, sí, también en ese caso. Muy bien. ¿Verdadero o falso? El acoso sexual es poco frecuente. Falso. 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 Así es falso. Fijaos, no es poco frecuente. Del 40% al 60% de las mujeres trabajadoras lo han sufrido alguna vez. ¿Y qué pasa? Que es un silencio doloroso. Es algo que se lleva dentro de la persona. Es difícil que la persona que lo esté sufriendo lo comunique, incluso ni dentro del entorno laboral, ni a lo mejor con sus más allegados. ¿Por qué? Pues dentro del entorno laboral por miedo a posibles represalias. ¿Qué pasará si lo digo? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si me juzgan o me cuestionan? ¿Y si soy el centro de cotilleos y habladurías dentro de la organización? ¿Y cuándo lo hago? Para mí me resulta difícil encontrar el momento adecuado. Igual si lo digo demasiado pronto, puedo parecer una exagerada. O a lo mejor, si me espero a ver cómo evoluciona, ya es demasiado tarde y quedo como consentidora. ¿Todo esto qué genera? Pues unos sentimientos de fracaso, de impotencia, de frustración y sobre todo baja autoestima o incluso apatía. ¿Mm? Con lo cual, fijaos, qué consecuencias. ¿Verdadero o falso? Se ha exagerado la gravedad del acoso sexual. Lo que a menudo se ha catalogado como acoso sexual en realidad es un coqueteo trivial e inofensivo. Yo creo que no, porque lo que para ti puede ser un coqueteo trivial, tú no sabes cómo puede afectar eso a la otra persona. Exactamente. Cada uno, además, vemos el mundo en función de, bueno, pues de lo que hemos vivido y a lo mejor a alguien le afecta una situación de una forma muy grande, ¿no? Le genera un gran impacto y otra a lo mejor en una misma situación no lo considera igual, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues ese coqueteo trivial e inofensivo realmente, pues en muchas ocasiones no lo es. Fijaos, es devastador para las víctimas. ¿Por qué? Porque muchas de ellas se despiden de su trabajo o incluso pueden sufrir serios síntomas psicológicos. Es como entrar en una calle sin salida, angosta, estrecha, donde no tienes escapatoria. Los sentimientos, las sensaciones, pues de angustia. Jolín, mañana tengo que volver a la oficina y estar allí 8 horas en ese ambiente. O menudo quebradero de cabeza. Igual, si digo algo, me aíslan del resto, no me comprenden. O incluso tengo miedo a que parezca que sea mentira. Incluso a perder mi puesto de trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando estoy con ese tipo de pensamientos, no me puedo centrar en el trabajo. Las horas ya no son productivas. No rindo. Estoy ausente emocionalmente. No estoy al 100% en lo que tengo que estar, que es en mi trabajo. Con lo cual, ¿qué pasa? Que todo esto conlleva esas ausencias repetidas al trabajo e incluso muchas mujeres de las que no dicen nada son despedidas por bajo rendimiento, pero realmente la empresa no sabe las causas que se ocultan debajo de ese menor rendimiento. ¿Verdadero o falso? Muchas mujeres inventan e informan de supuestos casos de acoso sexual. ¿Para qué? Para vengarse de sus jefes, de sus jefas o de otras personas con las que pudieran estar resentidas. ¿Qué pensáis? Yo creo que es falso esto. Por lo que supone una denuncia de ese tipo, pocas personas están dispuestas a pasar por ahí por algo que no ha ocurrido realmente, ¿no? Exactamente. Fijaos, muchas veces se escuchan, ¿eh?
madre mía, han puesto una denuncia falsa, no sé qué, pero las denuncias falsas son mínimas. Fijaos, menos del 1% de todas las denuncias son falsas. ¿Verdadero o falso? Generalmente las mujeres que sufren acoso sexual es porque ellas mismas lo han provocado, ya sea por su apariencia, por su modo de vestir o por su comportamiento. Es falso. Así es falso. Sí. ¿Por qué? Pues porque no hay un prototipo de víctima. La víctima varía en apariencia física, en forma de vestir, en edad, en forma de comportarse. No hay un prototipo. ¿Verdadero o falso? Si ignoras el caso de acoso sexual, este va a desaparecer. Falso. Falso también. Así es, no va a desaparecer por sí solo. No. No. Venga, pues vamos a ver ahora, igual que hemos definido qué era el acoso laboral, vamos a ver qué es el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Vamos a tratar de diferenciarlo bien, que ya veréis que es sencillo. Ambas formas son discriminación de sexo y género y de violencia machista. ¿Por qué? Porque implican una vulneración de los derechos fundamentales de las personas, como puede ser el derecho a la dignidad, a la intimidad, a la libertad sexual, a la igualdad y no discriminación por razón de sexo, a la salud laboral y a la seguridad en el trabajo. Fijaos, esto es algo que pasa. Esto es algo que está pasando. Seguramente os recuerde, bueno, pues a situaciones que alguna empresa ha vivido años atrás. El envío de una foto que no procede, un mail masivo, un vídeo, un rumor que se va acrecentando con el tiempo, escenas íntimas de una persona que está en manos de toda la plantilla y que generan un enorme sufrimiento para la persona, hasta el punto de querer desaparecer. ¿Qué pasa? Que esto sucede, esto está pasando y es muy importante sensibilizar, como estamos haciendo hoy, a las personas de empresa y además tener unos protocolos para prevenir este tipo de situaciones, porque esto igual, esto da tranquilidad. Si yo sé que mi empresa tiene implantado un protocolo y que además yo sé a quién dirigirme y además yo sé que mi empresa es tolerante cero ante este tipo de situaciones, pues eso da tranquilidad. Y también para las personas que quieran iniciar una acción así, ya saben cuáles son las bases, ya saben las posibles sanciones a las que se pueden, bueno, pues las que pueden tener, ¿no? Entonces, qué importante es que las empresas tomen medidas al respecto y generar esos protocolos donde exista el compromiso por parte de dirección de esa tolerancia cero, de proteger todos los derechos fundamentales de las personas y de prevenir y terminar con estas situaciones en caso de que ocurra y no hacer como el niño, mirar para atrás. Venga, pues vamos a ver. El acoso sexual es un problema social que, como decíamos, está bastante oculto. Vamos a ver ahora las definiciones que la Ley Orgánica del año 2007 indica al respecto. ¿Qué es el acoso sexual? Pues fijaos, es cualquier comportamiento, ya sea verbal o físico, y esta es la clave, siempre, 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 de índole sexual, que tiene el fin atentar ¿contra qué? Contra la dignidad de una persona, generando a su alrededor un entorno degradante, intimidatorio u ofensivo. ¿Qué pasa? Que su principal característica es que quien recibe ese comportamiento, no lo desea recibir. ¿Vale? Y esto también es importante porque un único incidente de acoso puede constituir acoso sexual si es lo suficientemente grave. Veíamos en el acoso laboral que eran muchos incidentes reiterados en el tiempo. Aquí no. Aquí solamente un comportamiento de naturaleza sexual que atente contra una persona ya puede constituir acoso sexual. ¿Vale?
Y hay veces que dicen, jo, Elena, es que a lo mejor, bueno, pues yo ya tengo mucha confianza con alguna persona de mi equipo y le digo, jo, qué guapa vienes hoy, vaya vestido te has puesto, te queda genial, no sé qué. ¿Eso es acoso? Y yo le digo, esa persona con la que tú tienes confianza hace de eso un mundo. ¿Cómo lo percibe ella? ¿Vale? Porque si es un comportamiento amistoso, es aceptado y es mutuo, eso no es acoso. ¿Mm? Entonces, hay que ver el tono, como se dicen las cosas, a quién se le puede decir, a quién no. ¿Mm? Y fijaos, la atención sexual pasa a ser acoso sexual si continúa después de que le hayas dicho a esa persona claramente que esa atención la consideras ofensiva. Es decir, aquí la asertividad, el hecho de poner límites, también es fundamental. Y mirad, hay algunas conductas verbales, como pueden ser insinuaciones sexuales molestas, o una proposición o presión para ejercer actividad sexual, o un filtreo ofensivo que no viene a cuento, un comentario insinuante, indirectas o incluso comentarios obscenos que no vienen a cuento, una llamada telefónica, un contacto, como decíamos antes, por redes sociales que no se desea, una broma sobre la apariencia sexual de una determinada persona. Todo esto serían ejemplos de acoso sexual de forma verbal. Una invitación, una presión para concertar una cita o un encuentro sexual no deseado. Una demanda de un favor sexual cuando además está relacionada con la carrera profesional de esa persona, porque, bueno, pues se puede ver, puede afectar a sus condiciones de trabajo o incluso conservar su puesto de trabajo. Invitaciones insistentes a participar en ciertas actividades, ya sean sociales o lúdicas, aunque la persona que las ha recibido haya dejado claro que es que no desea ir y además no le resulta oportuna. Luego también hay otras conductas que no son verbales, que son, bueno, pues que se ven. Por ejemplo, exhibición de fotos sexualmente sugestivas o incluso pornográficas, exhibición de objetos o escritos, miradas impúdicas, gestos obscenos, cartas o mensajes de correo electrónico o incluso en redes sociales de carácter ofensivo y con claro contenido sexual. Todo esto serían ejemplos de acoso sexual o incluso conductas de carácter físico. El hecho de darle a una persona un abrazo que no viene a cuento, un beso no deseado, un acercamiento físico excesivo, un arrinconamiento innecesario. Todo eso podrían ser conductas de carácter físico. Elena, disculpa, una Sí, pregunta. Cuando dime. hablabas en las conductas no verbales sobre exhibición de imágenes y así, Sí. ¿qué te refieres a lo que es entre las personas de la plantilla o que se le exhiba a una persona en concreto? ¿A qué te referías? Con imágenes sexuales explícitas que no vienen a Ujú. cuento, pasárselas a alguien. Vale, o sea, la persona, ¿no? que sería objeto del acoso, ¿no? Nos referimos. O sea, que un Exacto. hombre, por ejemplo, enviase fotografías de su cuerpo, digamos, a una persona sin que ésta haya mostrado interés o se lo haya pedido o se haya consentido o consensuado. Vale, Ese podría ser un ejemplo perfectamente. vale, Elena, gracias. Nada, gracias a ti. Y fijaos, también dentro del acoso sexual se puede dar el chantaje sexual, es decir, un intercambio. Yo te solicito un favor sexual de forma más o menos abierta, insinuante, y a cambio de ese favor sexual, pues yo te voy a mejorar ciertas condiciones laborales. Entonces, consiste en ejercer una presión sobre esa persona a o te sometes a lo que te estoy pidiendo o verás perjudicados ciertos beneficios o condiciones que afecten a tu empleo, a tu promoción, a tu retribución, a tu formación, etc. Y esto principalmente suele darse de personas que tienen más poder dentro de la organización hacia otras con menor poder. Incluso también se podría dar entre compañeros ese acoso horizontal que tienen un mayor poder de influencia.
porque ejerzan un mayor liderazgo frente a los demás, por la característica que sea, ¿vale? O sea, se podría dar ascendente, o sea, en vertical, descendente u horizontal. Más ejemplos de acoso sexual. En este caso, acoso sexual ambiental. ¿Qué es? Pues generar ese entorno intimidatorio, hostil, degradante para la víctima como consecuencia de sus actitudes y comportamientos indeseados, todos de índole sexual. En este caso, se puede realizar por cualquier miembro de la empresa, independientemente de su posición, de su estatus o incluso por terceras personas que están en nuestro entorno de trabajo y que habitualmente no están, pero por circunstancias están. Y esto se realiza a través de palabras, a través de la comunicación o incluso acciones ejecutivas que realmente pues, son más graves. Como os decía, este tipo de acoso sexual puede ser horizontal entre compañeros y compañeras, vertical descendente de un superior a personas subordinadas o incluso al contrario, de un subordinado a un mando. Acoso vertical ascendente, pero este normalmente es más, vamos, no se da tanto. Bien, ¿os ha quedado clara la definición de acoso sexual? ¿Tenéis alguna duda al respecto? De momento yo no tengo dudas. Muy Yo bien. una cosa, en el Dime. chantaje sexual has Sí. dicho, Elena, que se suele dar cuando es vertical descendiente o horizontal, ¿verdad? Vertical ascendente sería difícil. Sí, porque un subordinado, alterar las condiciones laborales de un superior es más complicado, ¿no? Porque no tiene ese poder para decirle, tú que estás por encima de mí, pues no vas a acceder a una promoción o no Vale, vas a... vale. Sí, sí, ¿Vale? claro. Por eso bueno, pues, es bueno saber diferenciarlo y también ver que en muchas ocasiones se realiza ese abuso de poder de las personas que están ocupando puestos directivos o incluso mandos intermedios, ¿vale? Hacia personas que están por debajo. ¿He resuelto la duda? Sí, sí, muchas gracias. No me había quedado claro este punto. Vale, pues fenomenal. Así me quedo yo también tranquila. ¿Alguna duda más o avanzamos? Venga, pues si no decís nada, voy avanzando. Ahora vamos a ver qué es el acoso por razón de sexo. Fijaos, no tiene nada que ver con el acoso sexual ni con el acoso laboral. Es cualquier comportamiento que se realiza en función del sexo de una persona. ¿Para qué? Para atentar contra su dignidad, creando un entorno ofensivo, denigrante e intimidatorio. Y esto está formado por ciertos estereotipos o roles de género que lo que pretenden es despreciar a las personas simplemente por ser de un sexo determinado. ¿Y en quién recae especialmente? En las mujeres. ¿Vale? Por esos estereotipos que nos forjamos, ¿no? Esos roles de género que normalmente ocupamos mujeres y hombres, aunque es verdad que esto también está cambiando y evolucionando, por suerte. Entonces tiende a minusvalorar las capacidades, las competencias, las habilidades, las destrezas de esas personas. ¿Cuándo se puede dar este acoso por razón de sexo? Pues, por ejemplo, cuando una persona se queda embarazada o acaba de tener un niño, una niña, o cuando está asumiendo incluso otras responsabilidades familiares. Este para nada tiene connotaciones sexuales y es una conducta de tipo verbal y también ambiental basada en el sexo o género, es decir, que lo que determina en este tipo de acoso es el sexo de la persona a la que se acosa. Para que lo veáis más fácil, ahora os voy a poner más ejemplos y bueno, pues espero que quede claro. Como os decía, simplemente por el hecho de ser mujer o por circunstancias que nos atañen meramente biológicas, como puede ser el embarazo, la maternidad, la lactancia, con aquellas funciones reproductivas y de cuidados se puede ejercer ese moving maternal, ¿vale?
O sea, vemos mermadas ciertas condiciones que antes teníamos y ahora no, ¿no? Simplemente por haber tenido un bebé. Pero fijaos que esto no es exclusivo de mujeres. También lo pueden sufrir hombres. ¿Cuándo es más común que lo sufran los hombres? Cuando ejercen actividades o funciones que normalmente, históricamente, se han asociado a mujeres. Fijaos, ahora mismo en las empresas yo estoy notando un cambio. Hace unos años, quien se acogía a esas reducciones de jornada, la enorme mayoría eran mujeres, ¿vale? Bien para dedicarse al cuidado de menores o de personas dependientes. Como os decía, veo un cambio. Ahora también son los hombres los que se acogen a estas reducciones de jornada. No en igual medida que las mujeres, pero es verdad que hay cada vez más hombres, ¿vale? Pues simplemente ese hecho puede generar en la plantilla rumores. Y esa persona, ante los hombres, por ejemplo, puede dejar de estar bien vista como antes. Este hombre lo va a acusar. Este hombre, cuando llegue a su trabajo y vea que hay habladurías, que a lo mejor lo aíslan, que cuchichean, chismorrean acerca de él, ¿cómo se va a sentir? O sea, simplemente porque se ha acogido a esa reducción de jornada. Y mirad, en este tipo de acoso también se requiere la concurrencia de varios elementos. Que haya un hostigamiento, una conducta intimidatoria, degradante, humillante y ofensiva, y que así sea percibida por quien la sufre. El objetivo es atentar contra la dignidad de esa persona y, por supuesto, no se puede tratar de un hecho aislado ni puntual, ¿vale? Tiene que ser algo reiterado también en el tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos de acoso por razón de sexo. Juzgar el desempeño de una persona de forma ofensiva, ocultando todo el esfuerzo que hace en su día a día y esas habilidades que a lo mejor bueno, pues son excelentes, ¿no? En un momento dado. O poner en cuestión y desautorizar la decisión que ha tomado una persona. O no asignarle tareas o asignarle tareas que no tienen sentido alguno o incluso que puedan ser degradantes. Negar, ocultar los medios para realizar de forma efectiva su trabajo o incluso adrede darle datos que son erróneos para que cometa fallos. Asignar trabajos muy superiores o muy inferiores a las competencias que posee. Dar órdenes contradictorias que son imposibles de cumplir. Robarle documentos, herramientas de trabajo, borrar archivos del ordenador. No sé si alguien ha visto la película Moving, que hacían eso, eliminaban los archivos que tenía en el ordenador, no podía trabajar. Amenazar, presionar a las personas que apoyan incluso a esa persona que es acosada. Manipulación, ocultamiento, devolución de la correspondencia, las llamadas, los mensajes de la persona. Negación para acceder a permisos, cursos, actividades, etc. Y todo esto ha de ser reiterado en el tiempo, o sea, no pueden ser cuestiones puntuales. Actuaciones que pretenden aislar a quien lo recibe. Pues, por ejemplo, cambiar la ubicación de la persona separándola de sus compañeros, aislándola, ignorarla, ningunearla, no dirigirle la palabra. Restringir además a las demás personas, por ejemplo, de su departamento, que hablen con ella. No permitir que esa persona exprese libremente lo que siente o lo que necesita. Ni mirarle a la cara, evitar todo contacto visual. O incluso eliminar y restringir sus medios de comunicación que ha tenido disponibles hasta ahora. Y mirad, ¿cuáles son los tratos desfavorables por razón de embarazo que son más comunes? Pues cambiar sus condiciones laborales tras una maternidad, un embarazo, limitarle el acceso al empleo, la formación,
limitarle su crecimiento o sus, bueno, pues a lo mejor los objetivos que van asociados a ciertas retribuciones, o incluso cualquier otra materia relacionada con sus condiciones de trabajo. ¿Y quiénes son las personas que sufren más este tipo de acoso? Pues según un estudio del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, indican que las personas diana son esas mujeres que suelen estar solas y que tienen además responsabilidades familiares. Por ejemplo, madres solteras, viudas separadas o mujeres jóvenes que acceden por primera vez a un sector profesional masculinizado o incluso que ocupan puestos de trabajo que han sido normalmente realizados por hombres, puestos masculinizados que ocupan ahora mujeres. Mujeres jóvenes que acaban de conseguir su primer empleo, mujeres con discapacidad, mujeres pertenecientes a minorías étnicas y también mujeres con contratos eventuales y temporales. Mirad, hay otro tipo de acoso que es discriminatorio. ¿Este en qué se fija? Pues se fija en el origen étnico, en la orientación sexual que puede tener una persona. Y entonces, ¿qué se hace? Pues atentar contra ella, atentar contra su dignidad, creando ese entorno también discriminatorio, hostil, humillante, degradante. ¿Y cómo se puede ejercer? Pues lanzando opiniones negativas acerca de sus creencias religiosas, riéndonos del color de piel de esa persona, de sus rasgos o, por ejemplo, de su orientación sexual. ¿Y qué quieren conseguir todas estas conductas? ¿Aislar a la víctima o imposibilitarle que haga su trabajo en unas condiciones buenas, sanas, en un buen ambiente laboral? ¿Vale? Este es otro tipo de acoso que también se puede sufrir. Sobre todo va dirigido a esas etnias minoritarias o, por ejemplo, a la orientación sexual de una persona. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo vais? Muy bien, por mi parte, genial. Perfecto, sí, gracias. Vale, fenomenal. Pues entonces quiero que me digáis, vamos a hacer una toma de conciencia de todo lo que acabamos de ver y quiero que os pongáis en el papel de las víctimas y luego también en el papel de las empresas. Y penséis qué consecuencias se pueden derivar de todas estas actuaciones. Primero, para las organizaciones y luego para las personas. Si queréis podemos generar una lluvia de ideas con todas vuestras sugerencias al respecto. Venga. Pensadlo y me vais diciendo. Activáis micros, soy todo oídos. Bueno, para la organización en cuestión, pues un mal ambiente de trabajo, con lo que pueda conllevar tanto económicamente como para la cultura de la empresa. Exacto. Muy bien. Pérdidas económicas, ¿no? Al reinar ese mal ambiente laboral y luego una cultura nefasta de empresa. Genial. Más cosillas. Fuga de talentos también, porque con todo lo que hemos estado diciendo, pues inevitablemente si no se soluciona puedes tener unos activos, unas personas muy buenas en tu organización y perderlas por no tratar bien, atajar bien estos problemas. Exactamente. Esa fuga del talento que puede ser muy beneficioso para la organización, pero ve que está en un entorno hostil y no le compensa trabajar ahí. Y además no solo se va a ir, sino que luego probablemente hable mal de la organización. Y luego fijaos, las personas que son más jóvenes se fijan mucho en todo eso, indagan mucho en las páginas web de las empresas, indagan mucho en opiniones vertidas en Google, etc. Entonces, si se detecta que hay algunas actuaciones de estas características o que reina un mal ambiente laboral, probablemente no apliquen a estas empresas.
Con lo cual, bueno, pues es algo que hay que tener en cuenta porque además hoy a golpe de clic puedes encumbrar a una empresa o la puedes arrastrar por el suelo. Con lo cual, fijaos qué importante es atajar esto a tiempo para que no vaya a más. Muy bien, más cosillas. ¿Qué se os ocurren? Más ideas. Para la empresa. Venga, pues vamos a pasar para las personas. Todas estas sensaciones, este sufrimiento, ¿qué consecuencias pueden desencadenar en las personas? Para las personas quizá pueda depender del tipo de acoso, ¿no? Me parece que puede ser bastante distinto acoso sexual, que al final es un tipo de violencia sexual que no tiene por qué ser quizá más intenso el sufrimiento, pero yo creo que sí puede tener características específicas, ¿no? Cada tipo de acoso en ese sentido. Vamos a intentar generalizar. Una persona que sufre cualquier tipo de acoso va a estar motivada a ir a su trabajo o va a reinar la desmotivación en ella. Por ejemplo, Exacto. Al final, la gente que tiene acoso, supongo yo, que al final termina por no querer ir a trabajar y, vamos, es una persona que está totalmente destruida. Vamos, yo me pongo en situación y no quiero pensarlo. Al final, pues terminas cogiendo la baja y también es un efecto negativo para la empresa. Lo digo porque yo en mi empresa, a ver, como en el tema de las bajas, no por estos temas, esto es un poco complicado, pero al final todo influye también, ¿no? exacto. Y si hay muchas bajas en un departamento, ¿puede ser indicio de algo? Efectivamente. Entonces la empresa debería de tomar cartas en el tema. Exacto, Ujú. exacto. Incluso cuando una persona se va de la empresa, preguntarle exactamente, específicamente, ¿me podrías decir las causas? Igual nos dicen, pues mira, porque los mecanismos de conciliación no eran acordes a mis necesidades y yo tendría que, no sé, me lo invento, ¿eh? O a lo Sí, mejor me sí. dicen, pues mira, es que había mal ambiente laboral, ¿vale? Y Ujú. intentas ver debido a qué, ¿no? Y bueno, esas entrevistas de salida, sobre todo en esas bajas voluntarias, yo creo que pueden venir bien. A lo mejor la persona no habla, se cierra en ella, pero a lo mejor puede ser que sí que dé el paso de hablar, ¿no? Y ya tenemos ahí una alerta, ya tenemos datos con los que empezar a trabajar y sobre todo a estar alerta y pendiente. Sí. Muy bien, más consecuencias para las personas, desmotivación, destrucción, causar la baja laboral. ¿Pensáis que esto se va a quedar solo en ella o que va a impactar a su alrededor, en su entorno familiar, en sus amistades? Sí, al Parece final esa persona está destruida y afecta a tu entorno familiar y vas a estar súper mal, ¿no? Al final todo te afecta. exactamente, o sea que no ya solo se reduce al marco laboral, sino que también se traslada a otros escenarios en el que influye. Venga, pues vamos a ver cuáles son las consecuencias que he ido yo rescatando. Mirad, un fuerte impacto emocional. Se pueden presentar cuadros de ansiedad, depresión, insomnio, cansancio. Se disminuye ese bienestar que a lo mejor a priori tenía y que vinculaba al trabajo. Minar la autoestima, bloqueo a la hora de hablar con otras personas. Aumentar también el malestar, tanto dentro como fuera del trabajo. Y esa renuncia silenciosa. No me voy, sigo aquí en la empresa, aguanto, no digo nada, pero estoy desconectada. No estoy al 100%. Y además, mientras desarrollo mi trabajo, mejor, peor, estoy pensando en otros entornos laborales sanos, en los que hay tolerancia cero ante estas situaciones, en los que se ponen remedio e incluso no se llevan a cabo por el buen clima laboral que existe. Pues todo ello conlleva un desgaste de la salud y lleva asociada esa menor productividad
que va a afectar a la economía de la empresa y además los niveles de absentismo van a ser más altos. Todo esto, por supuesto, se agrava cuando hay una agresión sexual, como puede ser una violación, ¿no? Que puede llevar a invalidar a esa persona en muchas esferas de su vida. Y para las empresas, pues un ambiente de trabajo hostil, daños en la imagen corporativa, el deterioro de esas relaciones laborales, dificultad para ocupar vacantes en lugares de trabajo que ya han sido señalados por problemas de acoso sexual, y todo ello va a generar un impacto económico negativo para la empresa. Esa disminución de la productividad, un trabajo en equipo poco eficiente, alta desmotivación, alto absentismo y por ende una clientela descontenta con el servicio. Alta rotación de recursos humanos, con lo cual más gastos para la empresa y también posibles indemnizaciones que haya que pagar. Con lo cual, bueno, pues qué importante es actuar de forma proactiva y prevenir todo esto. Entonces, ¿qué medidas preventivas pueden tener las empresas? Pues mirad, en primer lugar, ya nos dice la ley del año 2007 que hay que generar condiciones de trabajo libres de estas situaciones, establecer procedimientos y cauces específicos para atender a estas denuncias y elaborar, por ejemplo, códigos de buenas praxis, campañas informativas, sesiones formativas. ¿Junto con quién? Junto a la RLT, ¿vale? Con la parte social, que también va a informar a dirección de posibles conductas que puedan suceder dentro de la empresa. Y fundamental, la declaración de principios, el compromiso de la dirección en frenar, en atajar, en prevenir todos estos tipos de comportamiento. Si no hay un compromiso firme por parte de la dirección, no vamos a poder hacer nada, ¿vale? Entonces, dirección se tiene que formar también en todos estos aspectos y tener conciencia sobre ellos, porque hay muchas veces que no actuamos, pero porque no sabemos, por desconocimiento, no sé qué es acoso sexual, no sé qué es acoso laboral, no sé qué es acoso por razón de sexo. Entonces, si no sabemos, ¿cómo vamos a poder atajar? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que muchos planes de igualdad lo que están haciendo es tomar como medida bueno, pues esa sensibilización en estos temas, tanto a niveles directivos, mandos intermedios, como plantilla en general. Venga, vamos a hacer ahora un pequeño roleplay, ¿vale? Para identificar que, bueno, pues sé que yo creo que va a quedar muy claro, pero bueno, vamos a plasmarlo en algunos ejemplos. Soy Patricia. Hace un año me ascendieron de puesto para dirigir a un equipo de 20 personas. Empecé con mucha ilusión este nuevo puesto y la verdad es que continúo encantada a pesar de que el otro día tuve un malentendido con una persona del equipo, simplemente por falta de comunicación. Finalmente lo resolvimos de forma satisfactoria y espero que no se vuelva a repetir. Considero que ambos hemos aprendido del error y hemos reforzado incluso nuestra relación. ¿Qué estamos viendo aquí? Un conflicto puntual, ¿no? Exactamente. Un conflicto que además se ha resuelto de forma satisfactoria. Punto, no hay más. No hay un ambiente denigrante, no hay hostilidad hacia esa persona. Muy bien. Soy Irene y he sido madre hace un año. Antes de quedarme embarazada, contaban conmigo para proyectos de gran envergadura. Sentía que aportaba, mi opinión era tenida en cuenta. Desde la maternidad ya no me siento incluida ni reconocida, sino todo lo contrario. Llevo más de 6 meses que tan solo me encargan tareas sencillas que acabo rápidamente y que además no son acordes a mi formación y experiencia. Siento que no estoy aprovechando mi potencial y esto me desmotiva a seguir adelante. A pesar de que comento mi sentir, me ignoran una y otra vez. Acoso por razón de sexo, ¿no? Sí, Exacto. Discriminación total hacia la mujer, en este caso exacto. por haberse quedado embarazada y haberse ausentado durante un tiempo de la compañía. Entonces ya piensan que por ese motivo de ausencia ya la castiga, es como recibir un castigo, ¿no? Exacto. Por haber Exacto. sido madre. Exacto. Sí, así es. Además hay una publicación de una situación muy parecida en Internet que sucedió este verano.
de una mujer que tuvo un hijo, bueno, hace unos años, luego tuvo 2 más y bueno, cada vez que tenía un hijo era una situación y nada, y luego al final le dieron la razón a la mujer, ¿no? Que su jefa le estaba atosigando, agraviando y bueno, pues al final le pusieron una sanción bastante importante. Si indagáis un poquito, igual lo encontráis. Es que a veces las mujeres somos las peores entre nosotras mismas, ¿eh? O Sí. sea, es curioso porque muchas veces, por mi experiencia, Sí. echamos mucha culpa a los hombres, pero en este caso hay veces que nosotras somos nuestras peores enemigas. ¿Mm? Y es que es algo digno de estudio porque ¿cómo nos podemos hacer, perdonar la expresión, la puñeta de esa manera? Quiero decir, Totalmente. cuando además esas personas que están haciendo daño también son madres. Sí. Así es. Qué falta de empatía y de sensibilidad. Total. Yo te puedo comentar el caso, bueno, ya tengo mis añitos aquí en la empresa y, ¿Mm? por ejemplo, yo ahora mismo es una empresa de 230 trabajadores Ujú. y yo pues tuve mis hijos, me quedé embarazada, tuve mis hijos y tal, y yo estaba en un puesto más inferior, ¿vale? En mi empresa no he tenido ningún problema, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que otros departamentos, pues en el que todo eran hombres, pues dijéramos, miraban el departamento de administración, ahí vas a tener el marrón cuando, le decían a mi jefa, cuando se quede embarazada y tal. Sin embargo, ahora con el tema de que los hombres también tienen la baja por paternidad, pues ha Sí, cambiado muchas cosas. Muchas, muchas, muchas cosas. qué bien. La verdad, yo pienso que ha sido muy bueno, tanto para ellos como para nosotras, el comentario que siempre hemos tenido ahí un poquito a las espaldas, ¿no? Ujú. Te entiendo. Mm. Mm. Muy bien, pues gracias por vuestras aportaciones, por vuestras experiencias que enriquecen un montón la sesión. Vamos a pasar ahora a otro tipo de situación. Soy Fernando, trabajo en el departamento de logística de mi empresa. Hace 8 meses me acogí a una reducción de jornada por guarda legal de menor. Desde entonces noto que las personas me miran de diferente modo. Se ríen de mí, me señalan, cuchichean y costillean constantemente a mis espaldas. Cada día me cuesta más venir al trabajo. Me incomoda tanto, estoy todo el día en alerta. Quiero hablar con mi responsable para ver qué está pasando. No me siento a gusto ni tranquilo en mi puesto de trabajo. Bien, acoso por razón de sexo, ¿no? Sí, Sí. sí. Muy bien. Soy Teresa. Hoy, cuando estaba haciendo fotocopias en el pasillo, una persona ha pasado por mi lado rozándome intencionadamente, ya que había suficiente espacio para pasar. Me he girado y he visto que era mi jefe. Él también se ha vuelto y me ha preguntado con voz insinuante si querría ir con él a la salida del trabajo a tomar una copa y conocernos más a fondo. Le he dicho, no puedo, con voz firme y seria. El otro día también me mandó un correo intentando quedar conmigo para ir al cine, pero también le dije, no puedo, tengo otros planes. No sé cómo frenar esta situación. Ahora está empezando también a contactar conmigo a través de WhatsApp y miedo me da. La verdad es que esto me está atormentando y hace que no me centre en mi trabajo. En fin, no sé qué pensar, pero no me agrada en absoluto. La gota que colmó el vaso fue cuando en una de mis negativas me dijo, piénsatelo bien de cara a una futura promoción. Este es acoso sexual. Un chantaje además, ¿no? En la última parte. Exacto, con chantaje. Muy bien. Soy Manuel, responsable de calidad de mi empresa. El otro día nos evaluaron el rendimiento del año y mi sorpresa fue que delante de mi equipo, mi superior jerárquico indicó algunos de los aspectos que tenía que mejorar de una forma dañina, despectiva, sin ningún tacto, cuestionando mi capacidad para desarrollar mis funciones. Me sentí humillado, menospreciado, avergonzado. No es la primera vez que me pasa una situación así. Me ha pasado ya en muchas ocasiones, sobre todo en los últimos meses. Y siempre callo. Creo que me quieren aislar. No quiero volver a trabajar. Este es acoso laboral. ¿no? Uh-huh. Fijaos, cuando se evalúa el rendimiento,
puede ser una herramienta también de, bueno, para humillar a las personas. Y a lo mejor no se traslada el día a día real de esa persona, ese rendimiento. Con lo cual, ¿qué propondríais para que esto no ocurriera? ¿Se os ocurre algo para que este tipo de acoso laboral, como habéis indicado, no ocurra? Hombre, en este Y sentido yo creo que se podría hablar directamente solo con esa persona, no hacerlo delante de todo el equipo, porque una cosa es que tú hables con esa persona, le señales pues los errores o las conductas que son de mejora y si lo hagas en privado, que es como un toque de atención, como un refuerzo y no delante de todo el mundo, que es como, no sé, que es como lo que dices, que sí que puedes llegar a ofender o menospreciar. exactamente, hacer el feedback negativo en privado y luego un feedback positivo en público. Eso sería lo ideal. ¿Y para qué en esas evaluaciones del desempeño, del rendimiento, para que sean realmente objetivas? Lo que habría que intentar en la medida de lo posible y si es viable para la empresa, en vez de que solo la realice una persona, que a lo mejor muestra su visión más sesgada o más subjetiva, que la hicieran por dos personas, para así tratar de minimizar, ¿no?, esa posible subjetividad o ese posible daño que puede estar inmerso dentro de esa evaluación. ¿Vale? Lo dejo ahí por si os sirve. Soy Juan. Hoy he visitado a un cliente con mi jefe y he notado cómo me miraba de arriba a abajo cuando nos hemos visto. Acto seguido me ha guiñado un ojo y me ha invitado a tomar un café el próximo viernes a su casa para conocernos más a fondo y le he dicho que tenía otros planes. A pesar de que en mi tono de voz no notaba ningún interés, sino más bien lo contrario, se ha mostrado insistente. De verdad, es que no sé qué quiere, pero esta situación me está agobiando y me preocupa. Ya apenas puedo descansar por la noche. Acoso sexual. Insinuaciones que hemos visto que también se pueden catalogar como acoso sexual. Muy bien. Soy María, siempre me ha encantado liderar equipos y mi jefa lo sabe, porque más de una vez le he dicho que me gustaría poder hacerlo dentro de la compañía. Ha surgido una vacante en la empresa para liderar un equipo de ventas y le he planteado que querría promocionar a ese puesto. Ella me ha preguntado, ¿en serio? ¿Te ves como mujer liderando un equipo de ventas? Anda, anda, eso es cosa de hombres, mejor se lo dejamos a ellos. Acoso por Por... razón de sexo, ¿no? Sí, También. exacto. Por razón de sexo, efectivamente, muy bien. Soy Cristina, mantengo reuniones en equipo y trabajo codo con 4 hombres. Ellos suelen llevar la voz cantante y cuando intento hablar no me ceden el turno para ello y en caso de que me permitan hablar me interrumpen constantemente. No solo eso, sino que cuando hablo no dan importancia a mis ideas y cuando mi misma idea la expone otro miembro del equipo, modificando o añadiendo algún dato, entonces sí que la toman en consideración y muestran mucho interés. Esto me quita las ganas de participar en cada reunión. Tras reflexionar sobre ello, el otro día expuse cómo me sentía en las reuniones y quedaron sorprendidos. La verdad es que no se lo esperaban. Lo cierto es que no habían caído en la cuenta. Se disculparon y me dijeron que no volvería a suceder, que soy un gran pilar para ellos. Efectivamente, después de indicárselo, he notado muchos cambios y todos para bien. Mi motivación ahora es mucho más alta. Noto que me tienen en cuenta y que realmente ahora les importo y soy una más del equipo. ¿Qué vemos? Un conflicto laboral. Conflicto puntual. Exactamente. Disculpadme un segundo, vengo ya. Ya estoy aquí. Disculpad. Bueno, ¿cómo podemos proceder ante una situación de acoso? Mirad, os traigo datos de diversas empresas que indican, ¿están cumpliendo las empresas con la obligación de tener un protocolo de prevención frente al acoso? Esta encuesta la realizó ADECO a más de 30.000 empresas. Pues fijaos, indica que un 30% de las empresas dicen no tener un protocolo contra el acoso sexual o por razón de sexo, una obligación que ya viene desde la Ley Orgánica de Igualdad del año 2007. Y mirad, en muchas empresas a lo mejor
tienen un tipo de protocolo, pero no tiene otro. En el 7% solo se contempla el acoso sexual o por razón de género. En el 20% de las empresas, de esas que hemos visto que sí tenían su protocolo, está contemplado el acoso sexual o por razón de sexo y otros tipos de acoso también relacionados con el género o la orientación sexual. En el 44% sí que se aborda de forma integral, incluyendo también el acoso laboral o mobbing. Con lo cual, fijaos, ¿qué pasa? ¿Por qué un 30% de las empresas no lo tienen? Pues por falta de conocimiento de esta exigencia, porque piensan, uy, si yo no tengo la obligatoriedad de tener un plan de igualdad, tampoco tengo que tener un protocolo. Y eso no es así. Y fijaos las consecuencias. Las multas oscilan de los 751 euros a los 7.500 euros. Con lo cual, fijaos, no es broma. ¿Y cómo proceder? ¿Cómo podemos actuar? ¿Cuáles son los objetivos del protocolo? Pues establecer esas medidas y procedimientos para prevenir ante esas situaciones, facilitar también la recuperación, esto es súper importante, de las personas sometidas a esas situaciones de acoso o violencia en el entorno profesional. Y fijaos, el ámbito de aplicación de este protocolo es para toda la plantilla. Independientemente de qué, del número de centros de trabajo que haya dentro de la empresa, de la categoría profesional que ocupen las personas, de en qué forma y lugar se presten los servicios. Da igual el tipo de contratación laboral que se posea o que sean, como hemos dicho antes, plantillas en las que solo haya mujeres o solo hombres, da igual. Importante, también aplica a personas que incluso no teniendo una relación laboral prestan servicios o colaboran con la organización de forma puntual. Pues alguien que va a formarse, alguien que va a hacer prácticas, alguien que va a hacer voluntariado, también aplicaría a ellas. Y también se aplicaría a servicios externos que se reciban, ¿no? Por ejemplo, una consultora va a una empresa a hacer algún diagnóstico, a dar formación. Si esa persona recibe alguna conducta de ese tipo, también se pondría en marcha este protocolo, ¿no? Exactamente. Vale. Sí. Vale. ¿Qué principios han de inspirar los protocolos? Pues, por ejemplo, esa tolerancia cero, prevenir y no tolerar el acoso sexual de ninguna de las formas, garantizar entornos laborales positivos, saludables, etc. Promover una cultura de prevención frente al acoso, concienciando, informando, previniendo ese acoso. Respetar la dignidad de todas las personas y también, fijaos, su intimidad. Garantizar la impartición de una formación especializada, dirigida a todo el personal. O sea, no solo basta con tener el protocolo, también tenemos que hacer una labor de difusión, de formación, de sensibilización, tratamiento personalizado y reservado para todas las personas afectadas, garantizando además esa protección de datos de las personas, súper importante. Tramitar con diligencia, es decir, sin demoras, rápidamente, todas las quejas, las denuncias que pudieran realizarse. Y destinar recursos necesarios para garantizar esas medidas de actuación frente al acoso. Asimismo, como os he dicho, difundir el protocolo a todas las personas de la empresa. Incluso hay muchas empresas que dicen, bueno, pues lo vamos a incluir también en nuestra carpeta de acogida para que la persona sepa que disponemos de ese protocolo. Y si a lo mejor piensan que son muchas hojas y tal, muchas empresas también lo que hacen es elaborar dípticos o trípticos que incorporan en esa carpeta, por ejemplo, de acogida. ¿Cuáles son las situaciones de acoso sexual o acoso por razón de sexo y otras conductas contra esa libertad sexual que se pueden producir durante el trabajo y en relación con el trabajo o como resultado del mismo? Pues mirad, todas las situaciones que se den en el lugar del trabajo, incluyendo espacios públicos y privados cuando también son lugar de trabajo. O, por ejemplo, donde se paga a la persona trabajadora o donde las personas descansan, comen, en las instalaciones sanitarias, en un aseo, en un servicio, en un vestuario. También en aquellos desplazamientos que por lo que sea tiene que realizar la persona. Viajes, eventos, actividades sociales, formación, etc. Como hemos dicho, en el marco de las comunicaciones,
para evitar ese acoso digital, virtual, ciberacoso, si se dan, también se contemplan. En el alojamiento, en el caso de que alguien se vaya de viaje y tenga que estar alojada en un hotel, pues también. Y en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo. Vale. ¿Y qué ocurriría en todos esos casos, ¿no? Que, por ejemplo, hay un compañero o compañera que tiene ese tipo de conductas con otra persona? Si esas conductas se trasladan o ocurren mayoritariamente fuera del ámbito de trabajo, o sea, de alguna manera se van a trasladar también al trabajo, aunque en sí no ocurran en este espacio. Entonces, ¿entraría dentro del protocolo o ya Exacto, serían otros cauces, digamos? siempre que las personas tengan relación laboral, Sí, sí. vale. Entonces sí, vale. Vamos a ver qué normativa tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar esos protocolos. Por supuesto, la Ley Orgánica del año 2007, luego también el Real Decreto 2020 de 13 de octubre, el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 1995, la Ley Orgánica reciente del año 22 de Garantía Integral de la Libertad Sexual y el convenio 190 de la OIT, que además España se ha adherido en mayo de 2023. O sea, este convenio es muy reciente y bueno, pues España ya forma parte de él. ¿Qué se indica en esta normativa, sobre todo en la más reciente? Pues que el papel de la empresa es fundamental y tiene que mantener una actitud proactiva para prevenir todas las conductas que hemos visto. Es decir, antes de que pasen, tiene que poner medidas, tiene que estar atenta, tiene que prevenir. Luego, sensibilizar e informar de ciertos comportamientos no tolerados y también difundir, pues, por ejemplo, códigos de buenas prácticas, difundir el protocolo y las medidas que establezcan necesarias para ello. Va a gestionar también las denuncias o reclamaciones y va a resolver según proceda en cada caso. O sea que la empresa es agente fundamental para resolver este tipo de casos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que cuando la empresa tenga un plan de igualdad, el protocolo va a formar parte del mismo. Y además, en dicho plan de igualdad hay que ratificar que evidentemente la empresa cuenta con ese protocolo. En caso de que estemos elaborando un plan de igualdad y el protocolo todavía no esté hecho, pues podemos decir que está en elaboración. Una de las medidas prioritarias del plan de igualdad va a ser tener ese protocolo, ¿vale? O sea que yo lo que aconsejo es que mientras estáis elaborando ese plan de igualdad, elaboréis también ese protocolo. ¿Por qué? Porque es obligatorio y no es de ahora. Ya lleva muchos años siendo obligatorio. Si la empresa no cuenta con un plan de igualdad, igualmente debe realizar el protocolo y además, bueno, pues lo puede registrar si lo desea, porque no es obligatorio, en el RECON, que es el registro donde habitualmente se han registrado los convenios colectivos y además se hace de forma online. Muy importante, ya lo sabéis, es obligatorio para todas las personas, independientemente del tamaño de la empresa y número de personas trabajadoras que contenga la plantilla. Con una persona trabajadora lo tenemos que elaborar. ¿Cuáles son bueno, como la guía, ¿no? En primer lugar, se presenta la denuncia o reclamación, ¿vale? O sea, esto es como el procedimiento, ¿no? Los pasos a la hora de realizar una denuncia. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Bueno, pues ante una denuncia lo que tiene que hacer es reunirse esa comisión instructora en el plazo máximo de 3 días laborables desde que recibe la denuncia. Luego habrá una fase preliminar, que esta se puede dar o no se puede dar y va a durar plazo máximo 7 días laborables. Luego se va a desarrollar, si esa fase preliminar no ha terminado con buen fin, se pasará a un expediente informativo, que su plazo máximo son de 10 días laborables. Y aquí dice que se puede prorrogar a otros 3 más. Pero ¿qué pasa?
que si es un caso que no tenemos pruebas suficientes, que vamos a tardar tiempo en recabarlas, que se ha complicado por lo que sea, pues este plazo se puede alargar un poquito en el tiempo. O sea, no tiene que ser esos 10 días y luego otros 3, no. Se puede alargar en función de las características de la investigación y además es algo que se puede justificar. Por tal asunto hemos tenido que aplazar un poquito más el plazo, o ampliar, perdón, el plazo. Resolución del expediente de acoso, plazo máximo 3 días laborables y el seguimiento. O sea, cuando se ha investigado un caso, cuando ya tenemos una conclusión, lo que hay que hacer es realizar un seguimiento. No podemos decir, vale, pues ya hemos terminado aquí y no estar alerta. No, hay que ver cómo transcurren los acontecimientos al menos durante un mes. Una pregunta, Elena. Sí. Es que, por ejemplo, en mi organización algunas veces sí que nos han llegado por terceras personas que hay un caso de acoso, pero Sí, como no nos acaban de decir quiénes son las personas, quién es el acosador y quién es el acosado, claro, en estos casos se nos hace muy difícil de saber qué es lo que está pasando. Entonces, en estos casos, ¿cómo lo afrontamos? Porque yo me vi en la duda de que no sabía qué hacer, porque como no sabía qué personas eran, no se me quería decir la identidad, pues claro, en este caso, ¿qué hacemos? ¿Se ya. sigue con el procedimiento o lo tenemos que parar por no poder hacer la investigación? Pues, a ver, yo considero que esas personas sí deberían decir, los testigos, quiénes son las personas víctimas o acosadoras de esa situación. Claro, porque entiendo que si tú no puedes hablar, por ejemplo, o ponerte en contacto con la víctima para que te dé su versión, evidentemente tú no le vas a decir a la persona acosadora que ha sido esa persona la que te ha venido a decir nada, pero si tú no puedes saber quiénes son las personas implicadas, no puedes saber exactamente lo que ha pasado, ¿cierto? Exactamente. ¿Cómo lo vas a atajar si no sabes a quién están agrediendo? Ahora vamos a ver también, vamos a entrar en materia y por vamos a aclarar ejemplo, algunas cuestiones al respecto sobre quién puede denunciar, cómo tienen que ser esas denuncias. Venga, vamos a continuar si te parece. Mirad, hay que crear un equipo contra el acoso sexual, un equipo de trabajo que puede llamarse CAS, Comisión contra el Acoso Sexual. Se constituye esa comisión que puede estar formada por 3 personas y un suplente en aquellas empresas que hayan más de 50 personas trabajadoras. O sea, 3 personas y un suplente. Estos son datos del Ministerio de Igualdad, ¿vale? Hay muchas empresas que dicen, jolín, es que 3 personas y un suplente me parecen muchas, ¿no? Y a lo mejor solo designan a 2, no pasa nada. Incluso cuantas menos personas lo sepan, mejor. Más confidencialidad va a guardar el proceso. En empresas de menos de 50 personas trabajadoras y que no tengan un plan de igualdad, simplemente por una persona instructora y un suplente en caso de que esa persona instructora pues no esté esos días en la empresa. Esta comisión va a tener una duración máxima de 4 años y normalmente se va a intentar que esas personas sean fijas, que no cambien. ¿Quién la puede componer? Pues sería ideal personas de recursos humanos, de prevención de riesgos, dirección, RLT. Pero fijaos, no tiene por qué ser obligatoriamente estas personas. Hay veces que me dice la empresa, o nosotros tenemos una persona que es la típica confiable, que todo el mundo va a contarle sus problemas, que está abierta a todo el mundo, que es súper empática. Pues esa persona podría también constituir o formar parte de esta comisión. Muy importante, tiene que tener formación en la materia, ¿vale? Incluso si hay empresas que dicen, jolín, si es que dentro de nuestra empresa no hay nadie que tenga un perfil así, nadie tiene esa formación específica, no pasa nada. Se contrata a una persona externa que lleve el caso y ya está. Fijaos, para asegurar la imparcialidad del proceso, en caso de que alguien de la comisión instructora o la persona instructora tenga algún tipo de relación con la víctima
o con la persona denunciada, deberá abstenerse de actuar y comunicárselo a la empresa para que sea sustituido por otra forma. ¿Para qué? Por otra persona, para ser imparciales. La comisión, como os he dicho, se va a reunir en un plazo de 3 días en cuanto reciba la queja, y estas quejas se van a tratar, esto es muy, muy importante, de forma absolutamente confidencial, y las personas encargadas de ello van a actuar de buena fe. Si alguien no actúa así y no se respetan estos principios, pues la empresa les va a advertir de sanción. Y si la denuncia planteada se apreciasen indicios de una conducta delictiva, propondrá a la dirección de la empresa adoptar inmediatamente las correspondientes medidas cautelares y también el traslado urgente al Ministerio Fiscal. ¿Qué personas pueden denunciar? Cualquier persona. Cualquier persona. Aunque no sea la propia víctima, como habéis indicado a alguien, testigos que hayan tenido constancia de una situación de acoso o sobre algún conflicto muy grave entre 2 o más personas, lo puede denunciar. Eso sí, las denuncias pueden ser secretas, por supuesto, pero no podrán ser anónimas. Hay que explicitar quién ha hecho esa denuncia. ¿Vale? Entonces tenemos 2 vías, una vía interna, ¿vale?, para denunciar, que es la empresa, y también una vía externa, que es la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, así como también jurisdicción civil, laboral o penal. Y fijaos, se pueden utilizar ambas vías de resolución, puesto que no se excluyen. Preguntas que puede cuestionarse la empresa. Cuando alguien está de baja de forma continua, por alguna patología relacionada con esos riesgos psicosociales, se preguntará, ¿habrá pasado algo dentro de mi compañía de lo que no soy consciente? Cuando más de una persona se queja del comportamiento reiterado de otra persona, la empresa tendrá que preguntarse, ¿me estoy perdiendo algo que no estoy viendo? Cuando se observan ciertas conductas que requieren reprobación, amonestación, presentación de disculpas a una persona agraviada, la empresa se preguntará, ¿tengo que emprender alguna acción? ¿Me tengo que ocupar de algo que no estoy haciendo? Y fijaos, ¿qué canales de denuncia tenemos? Pues canales que vayan, bueno, por escrito y, bueno, una denuncia, por ejemplo, la tenemos que redactar por escrito y dejarla en un sobre cerrado y dársela a la persona indicada. O también utilizar el canal del correo electrónico específico, solo para recibir este tipo de denuncias, ¿vale? Por ejemplo, os pongo aquí un modelo de correo electrónico, comisión@el nombre de la empresa.com, y solo va a ir dirigido a la persona instructora del proceso. Importante, una vez que se ha recibido esa denuncia, es muy, muy recomendable adjudicar un código numérico a las partes afectadas. En vez de nombrar a las personas por su nombre, utilizamos el 1 y el 2. El 1, persona supuestamente acosada, y el 2, persona supuestamente acosadora, ¿vale? Porque así que estamos haciendo, guardando esa confidencialidad, protegiendo a todas las personas que están inmersas en ese proceso. Y aquí os traslado una solicitud de denuncia o de queja que además salió ayer. No sé si habéis entrado en la página de Igualdad en la Empresa, porque ayer precisamente fue actualizado el protocolo conforme a la nueva normativa vigente. ¿Alguien ha entrado? ¿Alguien ha echado un vistazo? ¿Lo sabíais? No tenía ni idea. Yo sí que lo había visto, pero no había No. podido echarle un vistazo hasta ahora. Pues que sepáis que ya tenéis disponibles un modelo de protocolo adecuado a la nueva normativa, ¿vale? De hecho, esta slide que veis aquí está extraída de esa página, ¿vale? Simplemente tenemos que indicar quién informa de los hechos,
los datos de la persona que ha sufrido el acoso, datos de la persona agresora, la descripción de los hechos, los testigos y las pruebas y la solicitud, la firma. Con lo cual, bueno, pues aquí ya vemos que realmente hay que poner los datos de la persona que ha sufrido ese acoso, ¿vale? Y también los datos de la persona agresora, ¿vale? ¿Qué pasa? Que una vez se reciba por escrito esta denuncia o por correo electrónico a esa dirección específica, esta comisión instructora lo que tiene que hacer es informar a la dirección de la empresa, ¿vale? Y a toda la comisión, siempre, por supuesto, salvaguardando los intereses y la confidencialidad de las partes, tanto de la persona que denuncia como de la persona denunciada. Fijaos, hay un procedimiento informal que es ese que se activa y que se quiere atajar de forma rápida y que si se llega a un entendimiento, si se concluye, bueno, pues simplemente se redactan los hechos en un acta y ya está. Pero cuando este procedimiento que se ha realizado de forma rápida y que se ha concluido de forma positiva o no, bueno, si no concluye, lo que se pasa es al procedimiento formal, ¿vale? Este procedimiento formal se basa en que la comisión instructora lo que va a hacer es una investigación exhaustiva en la que se va a resolver el acoso que se ha denunciado. ¿Después de qué? Después de oír a las personas afectadas mediante una entrevista y también a las personas que sean testigos, y se celebrarán todas las reuniones necesarias y se recopilará toda la documentación necesaria para, bueno, pues para tener pruebas, ¿no? y poder proceder a esta investigación. Esta comisión va a abrir el expediente de investigación por presunto acoso, que está formado por todos los documentos que acreditan esas actuaciones, pruebas, declaraciones, relación de los hechos, actas, informes. Y primero se va a dar audiencia a la víctima y después a la persona denunciada. Y ambas partes implicadas podrán ser asistidas y acompañadas por alguien de su confianza, quien deberá guardar siempre, siempre, siempre sigilo sobre toda la información a la que tenga acceso. ¿Qué contienen estos expedientes? Pues identificar la persona que ha presentado esa denuncia, identificar las personas supuestamente acosadas y acosadoras, relación nominal de todas las personas que hayan participado en el proceso de la investigación y en la elaboración del informe, plasmar los antecedentes del caso, la denuncia y las circunstancias, y luego otras actuaciones podrían ser las pruebas, el resumen de los hechos principales, actuaciones que se han realizado, y una vez que se han realizado todas las entrevistas y con el fin de garantizar la confidencialidad, el resumen de esta actuación no tiene que indicar quién hace la manifestación, sino solo si se constata o no la realidad de los hechos investigados. ¿Qué circunstancias agravantes se pueden observar? Pues que esa persona denunciada sea reincidente en esa comisión de actos de acoso. Si hay 2 o más personas que han sido acosadas. Si se acreditan conductas intimidatorias o represalias por parte de la persona acosadora. Si la persona acosadora tiene poder de decisión frente a esa relación laboral de la persona acosada. Si la persona acosada tiene algún tipo de discapacidad o el estado físico o psicológico de la persona hubiera sufrido graves alteraciones que haya acreditado un médico o psicólogo. Y también se realizan presiones a la persona acosada, testigos, personas de su entorno, con el fin de evitar o perjudicar el transcurso de esa investigación, ¿vale? Y luego en el informe se pondrán también las conclusiones y las medidas correctoras. Una vez que se acaba la investigación, pues la comisión lo que va a hacer es levantar un acta en la que se van a plasmar los hechos, los testimonios, las pruebas practicadas y recabadas, concluyendo si realmente hay indicios o no de acoso por razón de sexo o acoso sexual. ¿Que hay indicios de acoso? Pues
en esas conclusiones del acta, la comisión instructora va a instar a dirección a adoptar las medidas sancionadoras que oportune, pudiendo incluso, en caso de ser muy grave, establecer medidas disciplinarias oportunas. ¿Que no se aprecian indicios de acoso? Pues se hace constar en el acta que no hay concurrencia de acoso sexual o por razón de sexo. Y esto se ha de determinar en un plazo, como os he dicho, no superior a 10 días laborables, pero que se puede ampliar en caso de que, bueno, pues sea una investigación muy costosa o muy compleja. Y fijaos, en cuanto a la resolución del expediente de acoso, es muy importante. Como hemos dicho, dirección tiene que comprometerse con esa tolerancia cero y con el objetivo de desarrollo sostenible número 5 que hemos visto al principio. Y dirección tiene que ser quien, una vez reciba todas las conclusiones de esa comisión instructora, ¿vale?, va a adoptar las decisiones oportunas en el plazo de 3 días laborables, siendo la única para decidir al respecto. Esta decisión se va a comunicar a la víctima, a la persona denunciada, a la comisión instructora, a la comisión de seguimiento del plan de igualdad, si lo hubiera, y a la persona de prevención de riesgos laborales responsable. Y todas estas personas han de guardar sigilo sobre esa información y además se van a seguir utilizando esos códigos numéricos que antes decíamos. En función de esos resultados, bueno, pues bien, se van a archivar las actuaciones levantando acta o bien se van a adoptar medidas oportunas, como por ejemplo, separar físicamente a la presunta persona agresora de la víctima mediante un cambio de puesto, turno, horario, y nunca se va a obligar a la víctima de acoso a realizar ese cambio, ¿vale? Siempre será la persona agresora. Y también es importante saber que la implementación de estas medidas tienen que ser aceptadas por la persona acosadora. Y, bueno, acosadora no, acosada. Y nunca van a suponer un menoscabo en sus condiciones de trabajo salariales para la persona acosada. La adopción de estas medidas se debe hacer de una forma personalizada, coordinada con todos los agentes que intervienen en el protocolo y además, muy importante, se debe situar a la persona acosada en el centro de atención. ¿Para qué? Para garantizar, como decíamos al principio, su recuperación, para protegerla, para reparar de forma adecuada a esa persona y además evitar su victimización secundaria. Sanciones. Pues hay un cuadro de infracciones y sanciones que ya está previsto bien en el convenio colectivo de aplicación en la empresa o en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale?, que podrían ser el traslado, un desplazamiento, un cambio de puesto, de jornada, de ubicación, suspensión de empleo y sueldo, limitación temporal para ascender dentro de la compañía o el despido disciplinario. ¿Y qué tiene que hacer dirección? Pues adoptar una serie de medidas. Por ejemplo, ¿para qué? Para prevenir todo esto. Evaluar riesgos psicosociales, incluyendo también la violencia sexual como un riesgo laboral más. Adoptar medidas de vigilancia para proteger a la víctima. Adoptar también medidas que eviten la reincidencia de las personas sancionadas. Apoyar psicológica y socialmente a la víctima, modificar las condiciones laborales que previo consentimiento de la persona víctima de acoso se estimen beneficiosas para su recuperación, formación o reciclaje para esa persona para que se vaya actualizando profesionalmente si a lo mejor ha permanecido de baja durante un tiempo prolongado, realizar nuevas acciones formativas y de sensibilización para prevenir, detectar y actuar frente a este tipo de violencias sexuales, acoso sexual y acoso por razón de sexo, dirigidas a todas las personas que prestan servicios en la empresa, e informar y formar a las personas trabajadoras de los riesgos de sufrir violencia sexual en el puesto de trabajo. Importante, inspección de trabajo no solo va a exigir a la empresa el protocolo, sino también se revisará que se haya implantado de forma conveniente
e informado del protocolo a toda la plantilla. Y, por supuesto, hay que hacer un seguimiento en un plazo no superior a 30 días naturales. La comisión instructora va a realizar ese seguimiento. ¿Sobre qué? Sobre los acuerdos adoptados, si se están cumpliendo, el resultado de las medidas que se han adoptado. Y de todo ese seguimiento también se va a redactar al final un acta, donde se van a recoger las medidas a adoptar para que esos hechos no sigan produciéndose y si se han implantado las medidas preventivas y sancionadoras que se han propuesto. Este acta se remite a la dirección de la empresa y se facilita la información necesaria a prevención de riesgos laborales, comisión de seguimiento del plan de igualdad, con las cautelas señaladas en el procedimiento en cuanto a confidencialidad de los datos personales de todas las partes afectadas. Aquí tenéis, bueno, pues las sanciones, la ley sobre infracciones y sanciones del orden social que se recogen, cuáles pueden ser las sanciones administrativas, las multas. Y ahora os pregunto, si os ocurren algunas ideas para llevar a cabo una buena comunicación o difusión en relación con el acoso, ¿cómo podríamos difundirlo en nuestra empresa? ¿O qué estáis haciendo? ¿Cómo lo están haciendo vuestras empresas en caso de que ya lo tengáis implantado? ¿Cómo hacéis difusión? ¿A través de qué canales? Bueno, nosotros en nuestro caso, dependiendo un poco, nosotros que somos bueno, de la parte del sector de la construcción, pues empleamos carteles informativos, aparte de, bueno, pues de formar al personal en sensibilización a través de nuestra plataforma interna. Sí. Pues en el caso de que haya personal de obra que no sea capaz o que no pueda recurrir a los medios informáticos, pues les damos la información en papel y luego pues intentamos distribuir carteles informativos, bueno, pues con todos estos tipos de mensajes un poco impactantes sobre el respeto y, bueno, y de las conductas que no son admitidas por parte de la empresa. Muy bien. También en los centros de trabajo, pues también las cafeterías o en lugares donde se reúna la mayor parte de la gente, bueno, pues tener también la información plasmada para que se vea de una manera que nada más se acceda a la sala o al lugar en concreto, pues lo puedan visualizar. ¿Y piensas que a través de todos estos canales, de toda esta información, el protocolo llega a todos los rincones de la compañía, a todas las empresas? ¿A todas las personas, perdón? Entendemos que sí. Al menos ese es el feedback que tenemos, ¿no? Porque no solo, por ejemplo, en el personal de obra, que es más difícil el llevar un control, no solo entregar el papel, sino que tienes un recibí como que lo has entregado, ¿no? Claro, es verdad, luego no sabes si lo leen o no o lo tiran a la basura. Pero bueno, lo complementamos con los carteles que se ponen en las obras, un poco con los mensajes más principales, pues bueno, pues de respeto, de igualdad, de las conductas no deseadas. Y bueno, pues luego también tenemos colgado en nuestra plataforma, en nuestra web interna de la empresa, pues lo que es el plan de igualdad, los protocolos de actuación. Es decir, también mandamos correos masivos indicando que hay un responsable de igualdad, un responsable de acoso. También se hace en esos cursos que se mandan por escrito, los que se hacen a través de la plataforma. Bueno, intentamos llegar de la mayor manera posible dentro de lo que el sector nos permite. Jolín, pero es encomiable todo lo que hacéis. A mí me parece genial porque yo no hago prácticamente nada. Es necesario. Es necesario, pero O sea, es me que estás dejando... Y aún así
y aún así, Sí, bueno, pues hay cositas, hay conflictos, hay cosas que se confunden. Se confunde mucho el tema de conflicto con acoso. ujú, Luego hay muchas veces que alguien que resulta que parece sumamente acosado, pues realmente no es así tampoco. O sea, hay ujú. veces que ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo. Sí, Es que hay muchos matices en este sí, tipo de cosas. Es muy totalmente. complicado generalizar. Yo, por la experiencia que tengo, soy Sí, responsable de acoso y por la sí, experiencia que tengo es muy complicado. Cada caso es diferente. Generalizar es imposible sí, porque cada caso tiene sus pequeños matices. Y es lo que os digo muchas veces. Cuando empiezas a indagar y empiezas a rascar, te das sí. cuenta que ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo. Ujú. En algunos casos, Incluso, en otros sí, cuidado. Pero bueno, quiero decir que hay que llevar una investigación muy exhaustiva, así es. mirar bien, cotejar bien todas las pruebas, contrastar mucho la información que te aportan unos, que te aportan otros. Entonces, bueno, y es complicado porque además considero que este tipo de trabajos que no está remunerado, eh, hace que te lleves una carga emocional muy importante para la persona que es responsable de acoso. A mí Totalmente. me parece mal que no esté remunerado de ninguna manera, Sí, porque es aparte del trabajo que tú tienes en la empresa, eh, tienes que además hacer este trabajo, que es una cosa que para mí particularmente me tomo muy en serio porque me interesa mucho, me importa, pero también la carga emocional que yo me llevo cuando alguien te llama y te dice en qué situación psicológica se encuentra, en qué situación laboral está. Quiero decir que al final eso es algo que tú llegas a tu casa y sigues dándole vueltas al tema. Y sigues buscando soluciones, cómo poder hacer esto, qué voy a pedir, en fin, quiero decir, perdonar, que bueno, pues perdonar que me enrollé al final. ¿qué va? Iba a decir solo la metodología que nosotros utilizamos y al final me he enrollado con todo el tema porque bueno, me llena, o sea, digamos que estoy metida directamente en todo el tinglado este, ¿no? Pero bueno, básicamente nosotros sí que tenemos establecido un plan de igualdad desde hace Sí, mucho tiempo, desde el 2007, creo recordar, o 2009, y a partir de ahí, bueno, pues han ido evolucionando los planes de igualdad, los protocolos de actuación en caso de acoso, de cualquier tipo de acoso, ¿eh? O sea, nosotros no tratamos, o sea, digamos que lo tratamos en general, o sea, cada uno, su tipo de acoso tiene sus propias características, pero sí. no es decir, nosotros, nuestra comisión de instrucción, digamos que hacemos frente a cualquier tipo de acoso dentro de la compañía. Es verdad que el sexual no se ha dado hasta el momento, toquemos madera, Qué bien. pero sí que hemos tenido conflictos y temas a nivel de laboral. Ujú. Pues muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, tu labor, tu grandísima labor, que además, como dices, bueno, pues es una cosa adicional, ¿no? A mi trabajo y que no solo se queda ahí, sino que luego también te llevas la preocupación adicional a casa. Entonces, bueno, pues enhorabuena y a seguir así. Muchas gracias. Gracias por Que lo compartirlo. reconozcan merece la pena porque os aseguro Desde que luego. son fines de semana de trabajo y Semana Santa y puentes, porque al fin y al cabo cuando tú quieres transcribir todo lo que la persona te dice, eso Sí, lo tienes que hacer en un entorno totalmente alejado del sí, resto y de tu trabajo habitual. ¿Y eso cuando lo puedes hacer? Pues los fines de semana en tu casa, con hijos, etcétera, etcétera, y con situaciones que a veces que son complicadas. claro. Pero bueno, al final pones por encima tu ayuda al prójimo, digamos, y el ver resuelta y satisfecha una situación de una persona que estás viendo que lo está pasando mal. Y que además que en muchas situaciones a lo mejor es amiga o amigo, ¿no? Bueno, Que en mi caso también... no. O sea, en mi Ah, caso al final acabamos siendo amigos o amigas. Quiero sí, decir que al final estableces un vínculo que también eso es lo bonito de este sí, trabajo.
Sí. O sea, que decir, y que lo que reconforta y para mí lo más satisfactorio es que las personas a las que has ayudado Sí. te digan que te den las gracias y que Mm. te digan que gracias a ti, bueno, pues en ciertos momentos se han sentido mucho mejor. Y yo no soy psicóloga, Acompañado. pero realmente, bueno, pues hay veces que te sientes así, ¿no? Y el que te diga eso para mí, ya se me borra todo el trabajo que he hecho, todos los fines de semana que he perdido, todos los quebraderos de cabeza. El que te digan eso ya te reconforta y a mí me compensa, sinceramente, me compensa. Te creo. Qué bien. Pues me alegro un montón. A seguir así, en esa línea, ayudando, siendo apoyo en muchas ocasiones y aprendiendo tú también de esos procesos. Es una experiencia vital impresionante. Exacto. Mil gracias. Gracias. A ti. Me preguntaban por ahí, por el chat, que qué diferencias, ¿no?, hay del protocolo actual, el que está ahora mismo en la página de igualdad de la empresa, del anterior. Bueno, pues se han incluido las modificaciones que conlleva el convenio 190 y luego también algunas ideas acerca de la ley 15/2022 también se han incluido en este protocolo, a nivel de conceptos sobre todo. Entonces, os lo podéis descargar, adecuarlo a vuestra empresa, sería buena opción para que si el día de mañana viene inspección, bueno, pues que lo tengáis completamente al día y actualizado. No sé qué hora es. Son las 12:03. No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis decir algo, si queréis que os lleváis, decir que os lleváis del webinar. Voy a dejar de compartir y bueno, pues como queráis. Pues yo quería comentar que, bueno, agradeceros la sesión, ha sido súper instructiva para mí. Yo estoy empezando en la consultoría feminista y entonces esta parte más relacionada con las obligaciones legales, digamos, de las empresas, es algo que no me veía tanto en ello, pero ahora creo que le estoy viendo como otra razón de ser, ¿no? Una motivación más social, digamos, así que pues muchas gracias por eso, porque me está interesando más de lo que esperaba. Ay, mil gracias, Nagore, y que vaya muy bien esa nueva Gracias, Elena. experiencia. Gracias a ti. Mucha suerte. Me ha parecido muy esclarecedor, sobre todo, aparte de la parte más conceptual para distinguir los diferentes tipos de acoso. También me ha parecido muy instructiva esta última parte en la que has entrado más en el procedimiento, porque muchas veces tienes la normativa y no te acabas de figurar qué documentos necesitas, qué plazos tengo, cuesta un poco de entender. Y ahora que lo has dicho también, el hecho de que no puedes poner o no deberías poner el nombre de las personas, el informe, analizarlo todo, pues esos son unos tips que me van a servir a mí pues para implantar este procedimiento a la empresa y poder hacerlo correctamente. Así que Gracias a ti por tu escucha y mucha suerte con ese protocolo que seguro sale genial. gracias. Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí y espero, bueno, que nos veamos pronto en otro webinar similar y que mil gracias por vuestra atención. Me he sentido súper a gusto, súper acogida y bueno, pues para mí eso también es una gran satisfacción, ¿no? Y sobre todo si os lleváis algo, aunque sea un poquito, pues ya para mí, vamos, súper feliz y contenta de haber asistido. Mil gracias por todo. Os mandamos la presentación. Un saludo. Gracias, que vaya bien. Hasta Elena. luego. Muchas Adiós. gracias, Elena. Gracias. Preguntan por el grupo si Gracias. vamos a enviar la presentación. Sí, Yo sí, la, sí. yo la tengo, si queréis os la envío por correo. Sí, porfa. Perfecto. Muchas Venga, gracias. pues muchísimas gracias a todos. Mil gracias por todo. A Gracias, Elena. vosotros. Adiós. Adiós. Chao. Adiós.